bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión, el actor es oriundo de la ciudad de Denver, Colorado. Inició su carrera en la pantalla en la década de los 60 y su último papel fue en 2002 en la película independiente de drama White Boy, pero siempre será recordado por su papel como el piloto Stringfellow Hawk en la icónica serie de televisión Airwolf, Lobo del Aire. Hoy nos preguntamos qué fue de la vida de Jan Michael Vincent. Nació el 15 de julio de 1944 en Denver, Colorado, hijo de Doris y Lloyd Vincent. Su familia se trasladó a Hanford, California, cuando Jan Michael era joven. Estaba terminando su periodo de estancia en la Guardia Nacional del Ejército de California cuando un cazatalentos se fijó en su aspecto y le propuso trabajar en el cine. Su primer trabajo como actor fue en la película Los Bandidos, codirigida y protagonizada por Robert Conrad en 1967. Un agente de casting llamado Dick Clayton lo contrata para Universal Studios. Jan Michael hizo una aparición en el episodio La Granada de la serie de televisión Dragnet, donde interpretaba a un musculoso estudiante de secundaria a quien un compañero de clase mentalmente inestable lo atacaba con ácido. En el otoño de 1969, Vincent tuvo un papel protagonista en la serie Los Sobrevivientes junto a Lara Turner y George Pepper. Sin embargo, la serie fue cancelada a mitad de temporada. Actuó en varias películas de la época, tales como Los Indestructibles, protagonizada por John Wayne, Rod Jackson y el actor mexicano Antonio Aguilar. Su nombre apareció como Michael Vincent en los créditos de esa película, al igual que en los 2 episodios de la serie Bonanza, en los que intervino como actor invitado. Vincent, en esos años, estuvo acompañando a actores de renombre. Por ejemplo, a Charles Bronson en The Mechanic de 1972. La crítica también elogió su labor en la película de televisión Travis, coprotagonizada por Darren McGavin, sobre un duro instructor de la Marina y su enfrentamiento a un hippie interpretado por Jan Michael, que no está dispuesto a doblegarse a las reglas impuestas. Otra película notable es El Gran Miércoles, título de culto dentro del cine del surf, con William Katt y Gary Busey. Igualmente destacado en Regreso al Hogar, junto a Robert Mitchum. Seguían muchísimos los trabajos tanto en serie como en televisión para Jan Michael Vincent. Protagonizó una historia de amor producida para televisión llamada Castillos de Arena, y al año siguiente protagonizó la película de Disney El Hijo de la Jungla con Tim Conway y John Amos. En 1974 participa de la cinta romántica Buster and Billy, donde como el antihéroe Buster Lane sorprendió al público con un desnudo frontal. En 1975 compartió protagonismo con Gene Hackman, James Coburn y Candice Bergen. También actuó en el clásico de culto Infierno en la Carretera ese mismo año, y en la cinta bélica Baby Blue Marine, dirigida por John Hancock. Jan Michael Vincent era muy solicitado en la década del 70 para proyectos televisivos y cinematográficos. Ya entrando en la década de los 80, protagonizó el drama de bandas callejeras Desafío, que tuvo una limitada distribución. En esa película, coprotagonizada junto a Danny Aiello, era uno de los residentes de Manhattan que luchan contra los miembros de las pandillas que aterrorizan a su barrio. También apareció en El Regreso de los Extraterrestres de 1980, una película de ciencia ficción que fue lanzada directamente a televisión y video. Un año más tarde, coprotagonizó junto a Kim Basinger y una casi debutante, Daryl Hannah, en la película La ambición de Jodie Palmer. Después de finalizar la miniserie televisiva Vientos de Guerra en 1983, Jan Michael Vincent fue elegido para protagonizar la serie de acción y espionaje Airwolf. En Lobo del Aire, el personaje de Stringfellow Hawk es posiblemente
el más recordado de Jean-Michel Vincent y por el que ha recibido su mayor salario. En su momento, el sueldo de Vincent era el más alto pagado en televisión a un actor. Según los rumores, cobraba la suma de $200.000 por episodio. Durante el rodaje de El Lobo del Aire, Vincent reconoció sus problemas con las drogas y el alcohol y la necesidad de ayuda para superarlos. Tras el final de El Lobo del Aire, los papeles que le ofrecieron a Vincent fueron en proyectos cinematográficos de pocas ambiciones y menor presupuesto. Inició la década de los 90 trabajando con Traci Lords en la película de suspenso Visiones Mortales, pero en la segunda mitad de la década se vio involucrado en 2 graves accidentes automovilísticos en los que estuvo muy cerca de perder la vida. Mientras estaba en el hospital recuperándose de uno de los accidentes, le ofrecieron el personaje de Keller en la cinta protagonizada por Chad McQueen, Mercancía Peligrosa, de 1995. Vincent apareció en la película con la cara hinchada y diversas cicatrices, y llevaba todavía en la muñeca su brazalete de identificación del hospital. A consecuencia del accidente ocurrido en agosto de 1996, Jean-Michel se rompió 3 vértebras del cuello. Además, los procedimientos médicos de urgencia le causaron una lesión permanente en las cuerdas vocales, dejándole una voz ronca de por vida. En cuanto a su carrera actoral, sus siguientes papeles fueron episódicos o en cintas independientes. Su último trabajo para el cine fue en White Boy del año 2002. Vincent luchó contra el alcoholismo y el uso de drogas durante gran parte de su vida. En 1983 fue arrestado por conducir borracho, pero evitó ir a la cárcel al entrar en rehabilitación. Se forjó fama de pendenciero y fue arrestado después de 2 peleas de bar en 1984 y 1985, y más tarde, en 1986, fue acusado de un delito grave de agresión del que fue absuelto al argumentar su abogado que la mujer denunciante, en realidad, se había caído al tropezar en su casa con el cable telefónico. En 1995, por incomparecencia, se falló en su contra al pago de $374.000 a su exnovia, quien lo había denunciado debido a que las agresiones físicas de Vincent tras su ruptura habían sido la causa de que perdiese al hijo que estaba esperando. Vincent fue acusado de conducir ebrio otra vez después de su accidente de 1996 y una vez más condenado a rehabilitación y puesto en libertad condicional. En el año 2000, Jean-Michel violó la libertad condicional de sus anteriores arrestos relacionados con el consumo de alcohol, aparecer borracho en público en 3 ocasiones y por agredir a su novia Patricia. En consecuencia, fue condenado a 60 días de arresto en la cárcel del condado de Orange. En la entrevista del 18 de septiembre de 2007, en el programa de televisión The Insider, cuando se le preguntó acerca de su accidente de coche de 1996, respondió: «¿Sabes? No tengo ni idea de qué estás hablando. No recuerdo haber tenido ningún accidente». En el año 2008, nuevamente, Vincent se vio involucrado en otro accidente de automóvil. Jean-Michel Vincent se casó por primera vez en 1969 con Bonnie Portman, su novia desde la universidad, y tuvieron una hija, Amber Vincent, en 1973. Su segunda esposa, Joanne Robinson, lo denunció por malos tratos desde que se casaron en 1985 y obtuvo una orden de alejamiento contra él en 1994. En una entrevista que Vincent da en octubre de 2014, reveló que en el año 2012 le había sido amputada su pierna derecha por debajo de la rodilla, como consecuencia de una infección causada por complicaciones de su enfermedad vascular periférica. Debido a ello, caminaba con una prótesis, aunque a veces se veía obligado a utilizar una silla de ruedas. También declaró tener una deuda acumulada por impuestos por un importe de $70.000. Desde el año 2013, residía cerca de Vicksburg, Mississippi,
Para el año 2018, la salud de Jan Michael Vincent estaba muy deteriorada y su apariencia representaba 20 años más que su edad biológica. Jan Michael Vincent falleció de un infarto el 10 de febrero de 2019 en un hospital de Carolina del Norte, aunque no se hizo público hasta el 8 de marzo de 2019 a través del programa TMZ. Muchas gracias por ver este nuevo video. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete